Buenas tardes amigos del Cotero Oficial, le vamos a hablar de la selección uruguaya y el declive en la historia de los mundiales y a nivel futbolístico. Bueno, vamos a repasar lo que ha sido la última gran selección uruguaya para mí, que ha tenido un desempeño futbolístico tremendo y con grandes nombres y dejando un legado, que fue la selección uruguaya campeona de 1950, que pudo haber revalidado el título en 1954 en Suiza, cuando pierde contra Hungría de Puskás, los magiares, la mejor selección de ese mundial. Pierde 4-2 con un doblete de Hover, que lleva el partido a alargue 2-2 y termina perdiendo 4-2 aquel partido y no pudo revalidar el título conseguido en Maracaná. Desde ahí, Uruguay jugaba al fútbol, desplegaba un fútbol muy bueno. Era un equipo muy compacto, muy dinámico, con un fútbol asociado y jugadores de élite como Schiaffino, como el Cotó Ramírez, el goleador de Uruguay en los mundiales, en la historia. Odulio Varela, un 5 exquisito, que armaba juego, tenía personalidad y era el gran capitán de esa selección. Víctor Rodríguez Andrade, uno de los laterales que también, señor jugador. Y cómo no, Julio Pérez, que era un tipo exquisito. Guilla no jugó ese mundial, pero vieron un par de caras nuevas. Hover, como les dije. Iba después Uruguay a caer en una debacle futbolística en esa época de los 50. La época de los 60 Uruguay fue una lágrima. Casi que ni competimos. En el Mundial de Inglaterra nos fue muy mal. Y después en México 70 nace una nueva esperanza en un mundial donde, sin ganar un partido, Uruguay le gana a la Unión Soviética, y se clasifica a semifinales, una vez más, en México 70. Un equipo donde estaba Atilio Ancheta, donde estaba Cubilla, donde estaba, por ejemplo, Espárrago, que es el autor de ese gol contra la Unión Soviética, en la jugada de Cubilla. Y ahí es donde empieza este mito de que Uruguay es garra charrúa y pegar patadas y huevo y poco fútbol. Y la verdad que eso es mentira. La selección, por ejemplo, del 50 y del 54, como les dije, era una selección que desplegaba muy buen fútbol, con aquella antigua W a la inversa, que era el esquema táctico de antes, con línea de 3. Y la verdad que ese Uruguay era muy bueno. Sin embargo, desde México 70, con ese equipo que era más raspador, más de espíritu y poco fútbol, se empezó ese mito de que Uruguay era garra, era huevo, que Uruguay era meter. Y bueno, Uruguay llega a semifinales, la pierde con la mejor selección de la historia, que es el Brasil de 70 de Pelé, Carlos Alberto, Tostao, Riveliño, y bueno, esa gran selección, Gerson. Y bueno, Uruguay pierde 3-1 esa semifinal. Y después viene, la verdad, la debacle del fútbol uruguayo. Desde ahí hasta 2010, Uruguay casi no compitió en los mundiales. La verdad que fue una época muy turbia. La época de los 90 quizás fue la peor, la de Paco Casal. Una selección que no clasificó ni a Estados Unidos 94, ni a Francia 98, y a los tropezones recién en este siglo clasifica a Corea-Japón 2002, y dio lástima y nos fuimos en fase de grupo, en un grupo con Dinamarca, Senegal y Francia. Bueno, no clasificamos a 2006 y ahora empieza el tema del video. Hay un nuevo renacer, un pequeño rayo de luz con una generación dorada, tengo escrito acá por partes. En Sudáfrica 2010, donde Uruguay juega un fútbol de respuesta.
y tiene un tridente de élite: Forlán, Suárez y Cavani. Con un medio campo rústico, como el ruso Pérez, Gargano y el Cacha Arévalo Ríos, y una defensa con un Godín que iba a ser un baluarte en los siguientes años, y el canario La Tota Lugano, el referente en la saga y capitán de ese equipo. Y bueno, teníamos al pelado Cáceres en el lateral, muy buen lateral, jugando en esa época en la Juventus, proveniente del Barcelona, campeón de Champions en 2009. Y el Mono Pereira, muy buen lateral también, jugaba en esa época en el Benfica. Esa selección iba a ganar la Copa América con un fútbol de respuesta, como digo, jugando mal, dándole la pelota al rival, pero sabiendo que jugaba. Vos sabías que le daba la pelota a cualquiera del medio campo y estos te iban a habilitar a Suárez, Cavani o Forlán y te iban a resolver el partido. Uruguay daba miedo. Después viene la otra parte, que es Brasil 2014. Fútbol de respuesta, Suárez lesionado y la mordida de Suárez que terminó con el sueño. Ahí Uruguay venía con un Suárez Prime, el mejor jugador. Si no hubiese estado Cristiano en esa época, el mejor jugador del mundo hubiese sido Suárez, ganando la Bota de Oro de Europa junto con Cristiano, una temporada en la que Suárez era un fenómeno, jugaba solo en el Liverpool, uno de los mejores Prime que he visto en mi vida, un jugador uruguayo. Y en esa época yo creo que pudo haber sido el mejor jugador del mundo tranquilamente. Sin embargo, lo lesionan en Inglaterra. Llegamos al Mundial de Brasil sin él. Y después de perder con Costa Rica 3-1, hace un doblete a Inglaterra, lo ponemos lesionado y todo. Y luego en el partido con Italia se manda la macana de morder a Chiellini. Es expulsado obviamente por oficio, porque no es expulsado en el partido, lo expulsan de oficio. Y después perdemos con una Colombia que son unos pechos fríos los colombianos, y perdemos con aquel gol de James Rodríguez, 2-0 ese partido. Bueno, después el Mundial de Rusia 2018. Nuevas figuras. Estaba Arrascaeta ese Mundial, Bentancur, De la Cruz, Maxi Gómez, Torreira y Laxalt. Y también Matías Vecino. Una generación nueva que también estaba Torreira también, y fue la gran revelación de esa nueva camada Torreira. Llevamos con un Suárez ya en plenitud de su carrera, un Cavani ya también en plenitud de su carrera, consagrados, quizá el mundial en el que éramos más candidatos y podíamos pelearle a cualquier potencia. La fase de grupo perfecta, ganándole a Rusia, ganándole a Egipto, ganándole a Arabia Saudita. Después a Portugal, la campeona de Europa, le ganamos con aquel doblete de Cavani 2-1. Pepe descontó. Y nos fuimos con Francia, pero compitiéndole bien. Y ahí dejaba ciertas cosas positivas para lo que venía, ¿no? Sin embargo, lo que iba a venir iba a ser aún peor. Era momento de despedir a Tavares en ese momento. No se despide, son las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Terminamos haciendo la eliminatoria para el olvido. Ahí agarra el Tornado Alonso. Y ahí viene, como yo titulé acá, 2022, el club de amigos, jugadores semi-retirados y figuras emergentes que no dieron la talla. Suárez ya tenía 33 años, estaba en el Nacional. Era el único que quizás, junto con Cavani, merecía ir. John Godín, que estaba jugando en el Inter, creo, pero no podía parar ni el bondi. No tendría que haber ido a ese mundial. Muslera, por suerte, pierde la titularidad y el que ataja es Roget. Ahí fue lo único positivo. Un pelado Cáceres que no estaba para jugar en la selección tampoco. Y bueno, un montón de la camada más de 2010 que lo llevamos al pedo. Y bueno, como eran referentes y llegaron a semifinales en aquel lejano Sudáfrica, jugamos con ellos. Y ahí ya teníamos a figuras como Valverde y Darwin Núñez, que eran los nuevos baluartes que en un futuro o en ese mundial nos iban a ilusionar. Bueno, Uruguay dio lástima. Obviamente que nos metieron la mano en el bolsillo en el partido con el penal aquel que no era,
contra Portugal, el penal de Josema. Después nos roban también contra Corea del Sur, contra Ghana también nos roban un gol en offside. Y bueno, Uruguay se fue sin pena ni gloria en fase de grupos. Se contrata a Bielsa después de ese mundial. Y uno decía, el mundial 2026, con Bielsa, un técnico europeo, esto puede cambiar. Y bueno, la verdad es que no cambió nada. Y de título le puse 2026. El cabaret de Uruguay. Jugadores que no sienten la camiseta, mimados, con cero actitud y un entrenador con una idea futbolística y filosofía muy buena, pero poco ganador. Bielsa es un vendehumo, yo nunca fui bielcista, pero me gustaba su idea de fútbol. Quería jugar a algo, quería proponer algo y no jugar solo al pelotazo, que es la mediocridad en la que ha caído el fútbol uruguayo. Lamentablemente el cabaret y la forma de llevar al grupo de Bielsa nos jugó en contra, los jugadores fueron mimados, solo querían truco, play, asado, estar con la familia. ¿Por qué entrenar 2 horas? No, vamos a entrenar un ratito, somos fenómenos, jugamos en Real Madrid, jugamos en el Manchester, jugamos en el Barcelona, en el Napoli, no, hermano, ¿para qué? 10 minutos de charla, un poquitito de fútbol ahí reducido y le ganamos a todos. Bueno, nos fuimos en un grupo con Cabo Verde, con Arabia Saudita y España. Y bueno, desastre total, esperamos 4 años para ilusionarnos y nos fuimos. Y ahora para concluir, viene Forlán. Y no sé qué esperar realmente. Lo de Forlán es más político porque Alonso quiere salvar su culo ahora después de que ha tenido 2 gestiones en estos 2 mundiales, Qatar y Estados Unidos, México, Canadá, donde nos ha ido muy mal, especialmente a él, que es su mandato y se le termina el año que viene, en marzo. Y ahora pone a Forlán cuando estamos esperando un proyecto, cuando estamos esperando pensar de acá a 2030 o la Copa América. Trae un técnico que le ha ido mal en Peñarol, que le ha ido mal en Atenas de San Carlos. Y uno no entiende, ¿no? Porque seguimos a la deriva, otra vez no hay proyecto, otra vez no hay mentalidad ganadora, no hay mentalidad de mejorar. Y no hay una idea futbolística. Y estamos estancadísimos. Y esto es más o menos un breve repaso de lo que ha sido Uruguay de su gloriosa y última buena época en los años 50 y cómo hemos tenido unos chispazos como en el 70 y en el 2010 de poder ganar algo y después ha sido todo humo y ilusión. No sé qué piensan, denle me gusta, denle like, síganme y los quiero.